Hermanos y hermanas, ¿cuándo comenzó el sellamiento final del pueblo de Dios en estos últimos días? ¿Hay alguien que sabe? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Alguien me puede decir? Bueno, estamos estudiando juntos, porque esto confirma que entre más nos acercamos al final, lo más claro que debe ser el Evangelio eterno, que se predica desde púlpitos de los creyentes adventistas del séptimo día. Amén. De creyentes. Amén, hermanos. Escriben estos 2 días. Fecha número 1, 1833. ¿Cuándo comenzó el sellamiento final del pueblo de Dios? Pregunta. ¿Qué fue la primera fecha que les di? La segunda, 1844. Apunten, anoten eso. ¿Cuál es la número 2? Número 3. 1846. ¿Cuál es esa fecha? Todos. Empecemos ahora con la primera, 1833. La Biblia nos dice que el sellamiento del pueblo de Dios debe comenzar en algún momento después de 1833. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no queremos saltar ningún paso. Porque debemos enseñar esto al mundo. Recuerda, el mensaje del primer ángel tiene el sello de Dios. Debe ir a ¿cada qué? ¿A cada qué? Nación, pueblo y lengua y gente. ¿Quién debe de predicarlo? ¿Quién? Nosotros debemos entenderlo. Así que tratemos ahora con 1833. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Hermanos y hermanas, ¿a dónde vamos? Apocalipsis capítulo 6. Miren conmigo al versículo número 12. Miren cuidadosamente. En versículo número 12 encontramos 3 eventos. Número 1, toma tu lápiz. Subraya, gran terremoto. Sígueme. ¿Qué fecha? Fue el terremoto de Lisbón. Lisbón, Portugal. ¿Qué día fue esto? El mayor terremoto jamás registrado. Venga de ahí. 1 de noviembre, 1755. Anoten eso, amigos. Noviembre 1, 1755. Siguiente escena. Verso 12. El gran día oscuro. ¿Qué día? El sol no brilló. La luna se convirtió como sangre. ¿Cuál es esa fecha, mis amigos? Mayo 19 de 1780. Mayo 9, 19, 1780. Tercer evento. Vayan conmigo ahora a verso número 13. Y habría una gran lluvia de estrellas. No una estrella cayendo. No, una gran lluvia de estrellas. Como si sacudieras una higuera, hermanos y hermanas. Una gran lluvia de estrellas. ¿Qué día fue ese? Muchas gracias. 13 de noviembre de 1833. Esa es tu fecha. Esa es tu fecha. 13 de noviembre de 1833. ¿Qué vio Juan a continuación? Mira el versículo 14. ¿Qué veo Juan a continuación? Que iba a tomar lugar la segunda venida de Cristo. El cielo partió como un pergamino cuando se enrolla cada montaña, isla, huyó. Esto representa destrucción. Mira el versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué? ¿Y quién podrá soportarlo? Es obvio que Cristo no vino después de 1833. Entonces, ¿qué pasó? Pregunta, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Vayan al capítulo 7 ahora. ¿Qué pasó? Mis amigos, escúchenme. Así es como se conecta el capítulo 6 con capítulo 7. Capítulo 6 termina con 1833. Entonces debería haber venido la segunda venida de Cristo, destrucción. Pero Apocalipsis 7 ahora, versículo 1 al versículo 3, ¿qué sucede? ¿Qué ve Juan a continuación? Ve un ángel volando para hablar con 4 ángeles. Los 4 ángeles cubrían los 4 rincones de la tierra. Estaban a punto de soltar los vientos de contienda, los vientos de destrucción. Pero ¿qué dijo ese ángel? Espérate, aguántate. ¿Cuántas veces le dijo ese ángel? Aguántate, aguanta, detiene, detiene, detiene. Los vientos de lucha, ¿para qué propósito? Hasta que estemos sellados, estemos sellados. Los siervos de nuestro Dios, ¿dónde? En sus frentes. En algún momento después de 1833. Pero ya sabes, como cristianos que creemos en la Biblia, no queremos aproximaciones, amén. Queremos que sea preciso. Como la aguja es al polo, preciso. Entonces, ¿cuál es tu segunda fecha? Octubre 22, 1844. Esto es cuando el sellamiento del pueblo de Dios comenzó por Cristo.
El sello de Dios es una parte de los 10 mandamientos de Dios. ¿Dónde fue que Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, se mudó en el 22 de octubre de 1844? ¿A dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué muebles hay en el lugar santísimo? El arca de la alianza. ¿Y qué es la alianza? ¿Qué hay en el arca? Los 10 mandamientos. Así es, pruébenlo. El sellamiento comenzó octubre 22 de 1844. Primeros escritos. Voy a leer esto. La página 42 dice que vi que la presente prueba en el sábado no podía venir hasta que la mediación de Jesús en el lugar santo hubiera terminado y había pasado al segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que se durmieron antes de que se abriera la puerta en el lugar santísimo, en el séptimo mes de 1844, ese es su 22 de octubre. Ok, muy bien, de acuerdo. Y quienes no habían guardado el verdadero sábado, ahora descansan. Así que todos nuestros tatarabuelos que murieron antes de 1844, ahora descansan en espera. No serán condenados por guardar el domingo. No sabían. Y Cristo no se movió, ¿para dónde? Para el lugar santísimo, porque no tenían la luz de las enseñanzas sobre el sábado. Que ahora nosotros tenemos desde que esa puerta se abrió. ¿Cuándo se abrió esa puerta? Pregunta. ¿Qué día? Sigamos leyendo. Yo vi que Satanás estaba tentando a algunos del pueblo de Dios en este punto, porque tantos buenos cristianos se han dormido en los triunfos de la fe y no han guardado el verdadero sábado, que estaban dudando del día de reposo y estaban dudando que es una prueba para nosotros ahora. Satanás está ahora usando cada dispositivo en todo tiempo. ¿En qué tiempo? 22 de octubre de 1844, dice la hermana White. Entonces comenzó el tiempo del sellamiento para apartar las mentes del pueblo de Dios. ¿De qué? ¿Verdad preciosa? ¿De qué verdad? De verdad presente, dice la hermana White. Satanás está usando cada dispositivo en este tiempo de sellamiento. ¿Para qué? Para cegar la mente del pueblo de Dios. ¿A qué? A la verdad presente. Entonces, ¿cuándo empezó el sellamiento? Aquí la hermana White lo menciona. El sellamiento comenzó en 1844. Sigamos. Octubre 22 de 1844. Anótenlo. Anótenlo, hermanos y hermanos. Sin embargo, es necesario que haya una adición a este documento. Escuchen. ¿Cuándo fue que la profetisa del Señor recibió la luz sobre el séptimo día sábado? ¿Cuándo? Es una prueba de libro abierto. ¿Cuál es la tercera fecha que les di? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1846. Y la Biblia nos dice en Amos capítulo 3 y el versículo número 7, porque el Señor Dios no hará nada excepto que lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, ¿cuándo es que el sellamiento se convirtió en una prueba? Cuando comenzó el 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo fue que el mensajero del Señor, su profetisa, recibió la verdad del sábado? Ahí está. 1846, hermanos y hermanas, ahí está. En el otoño de 1846 comenzamos a observar ¿qué? El sábado de la Biblia. ¿Y qué? Y enseñar ¿y qué? Y defenderlo. Pongan eso. ¿Qué año, mis amigos? 1846. Pueden pausar el video y leer el resto de eso. ¿Cuándo fue que empezaron a observar el sábado? ¿Cuándo fue que empezaron a enseñar y defenderlo? Ahí está la fecha. Sigamos. 1846. Next, siguiente. ¿Cuándo recibió la profetisa del Señor el entendimiento de la marca de la bestia? ¿Lo ves ahora? La marca de la bestia. ¿Qué año? ¿Quién sabe qué año? ¿Qué año? Muy bien, eso está bien. 1847. Anoten eso también. ¿Qué año, mis amigos? 1847. Y más allá. Aquí está, mis amigos. Se nos dice, hay dos declaraciones. Cuando comenzamos a presentar la luz sobre la cuestión del sábado, por supuesto, 1846, no teníamos una idea claramente definida
¿De qué? Del mensaje del tercer ángel. De Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 12. Puedes leer el resto. Sigamos, brincamos, saltemos para abajo, palabras rojas. Pero las que, las palabras, pero la que, pero como la adoración de la bestia mencionada en el mensaje era, o que la imagen y la marca de la bestia fueran, no teníamos posición definida. En 1846 entendieron lo que era la marca de la bestia, lo que era la imagen. Pregunta, ¿acaso ellos sabían que era la marca de la bestia y la imagen? No, no sabían, no. Entonces, ¿qué entendimiento vino primero? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Amén, aleluya. Clavo en su ataúd. Así que cuando, ahí viene ahora, segunda declaración. El Señor me dio el siguiente año, 1847, palabras azules. Ahora entendieron cuál era la marca de la bestia. O que va a ser, más bien, la adoración de la imagen de la bestia será. ¿Lo entendieron, amigos? 1847 y más allá. Nuevamente, voy a hacer otro punto de partida. ¿Cuándo comenzó el sello de Dios? El sellamiento del pueblo de Dios. Háblenme, ¿cuándo? Basado en el entendimiento de Cristo. ¿Cuándo? El 22 de octubre de 1840. Ahora, ¿cuándo llegó a los creyentes adventistas a dárselo al mundo? ¿Cuándo? 1846. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo se estableció la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? ¿Cuándo se estableció? ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Qué año? 1863. ¿Qué año, amigos? Vean la pantalla. 1863, tomos selectos. 2, segundo tomo, página 2, 76, párrafo 1. ¿Cuándo se estableció la Conferencia General Adventista del Séptimo Día? 1863. Se estableció la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ese día se estableció, 1863. Ahora, ¿cuándo comenzó el sellamiento? 1846. Eso significa que la gente estaba siendo sellada y no había una conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Buen punto. El sellamiento de Dios empezó mucho antes de que hubiera una conferencia general. Así es que no digas, ay, tienes que estar dentro de la conferencia general para ser sellado. No es cierto, porque el sellamiento primero empezó y luego salió la conferencia general. Yo siempre lo he dicho, la conferencia general no es la iglesia organizada. La conferencia general es un ministerio dentro de la Iglesia Adventista que ha secuestrado a la iglesia y que está llevando a la iglesia de nuevo a Roma, de nuevo a Quito, que está en alianza inicua, en una alianza abominable con Roma. Nuevamente, amados hermanos míos, que estuvo primero la iglesia y luego la conferencia general. Sigamos. Sí, sí, deja que penetre eso. Deja que hunda eso, deja que lo observen. Eso fue la pausa para el efecto, hermanos y hermanas. Porque muchos están enseñando que no puede ser sellado a menos que seas parte de la conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es falacia, eso es herejía. Esa es enseñanza del papado, esa es enseñanza y doctrina del papado. 1846 a 1863 es aproximadamente 17 años, ¿correcto? Comenzó también 1844 a 1863, 19 años. La gente estaba siendo sellada y no había una conferencia general de los adventistas del Séptimo Día. Dejen que eso se inunde, dejen que eso penetre. Dejen que eso penetre. Muy bien. Segundo testigo, cuando la marca de la bestia, aquí está mi línea de eventos. Cuando la marca de la bestia está en vigor, ¿correcto? Los fieles toman la decisión correcta. Son sellados, ¿correcto? Ve con cuidado. Luego reciben la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Luego dan el fuerte clamor. Ovejas que son de otro redil entran a la fe. ¿Dónde están entrando? ¿A qué están entrando? Si hay una conferencia general operando en Maryland, todavía pagando sus facturas de electricidad, servicios públicos, de agua, factura de hipotecaria, han recibido la marca de la bestia. Porque no puedes comprar o vender. Poderoso, en tu cara. En tu cara, adventistas apóstatas, perros mudos engañosos. Aquí está, en tu cara. ¿Sí captaron lo que dijo?
el pueblo sellado, se da la ley dominical, la lluvia tardía, damos el fuerte pregón, y los otros que ¿entran a dónde? No entran a la conferencia general, porque ya no hay conferencia general, ya no hay iglesia organizada. Entran al redil del remanente, porque si hay iglesia organizada están comprando y vendiendo, quiere decir que tomaron la marca de la bestia. Poderoso, como Dios está despertando a su pueblo, levantando pastores verdaderos, no asalariados, para exponer estos bellos y hermosos temas. Hermanos míos, todos aquellos que no están dentro de la conferencia general, que vieron la apostasía, alzaron la voz, aquellos que no se quisieron poner el veneno de Babilonia, ya saben a lo que me refiero. Amados hermanos, hicimos lo correcto. Y estamos esperando a que Nicodemos y Josué de Arimatea también alce la voz. Hay muchos adventistas dentro que quieren alzar la voz. Alza la voz. No defiendas el orgullo y la reputación de la iglesia, porque no va a haber iglesia. Aquí claramente está confirmado. Ok, otra cosa, ¿qué te importa a ti la reputación? ¿Acaso Cristo le importó la reputación? Cristo fue humilde, menospreció la reputación. El gran líder, capitán, rey del cielo, se quitó su corona, descendió a esta tierra. Fue humilde hasta la muerte, dejó que lo escupieran, que lo latillaran, que lo patearan, que lo crucificaran. A él no le importó la reputación. Por eso tú, adventista, que defiendes a capa y espada la organización, de nada te sirve. No estás aceptando ni viendo el ejemplo de Cristo. A él no le importó la reputación. A ti no te debe de importar la reputación de una organización. Te debe de importar la reputación de Cristo, la reputación de la ley de Dios. Y levantar el estandarte, la bandera ensangrentada de Cristo. Ahora, espero y haya penetrado ese punto bien profundo en sus mentes. Sigamos y no podemos parar. Sigamos y no paramos. Regresen de nuevo aquí. La Biblia nos dice, Padre que estás en el cielo, danos más sabiduría. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia nos dice, la iglesia no es la que nos sella. Repito, la iglesia no es la que nos sella. Es Dios quien nos sella. El propósito de la iglesia es para dar el mensaje, para que puedas entender el sello de Dios y puedas recibir la experiencia del sellamiento, victoria sobre el pecado. Espérame, ¿cuántos, no todos, cuántos profesas iglesias locales adventistas están enseñando a la gente que nunca podrán conseguir victoria sobre el pecado? Pastor Bullón, Alejandro Bullón, es lo que enseñan, es la doctrina nueva, satánica y diabólica que se ha metido a la iglesia adventista. Están sirviendo el vino de Babilonia dentro de la iglesia. Es lo que enseñan, que Jesús vino en una naturaleza pre-adánica y por eso Jesús no pudo pecar, porque su carácter no le permitía pecar, queriendo decir que Dios hizo trampa y que Dios no es justo. Pero no, nos dice que él nació bajo la ley, bajo mujer, carne y hueso, y fue tentado en todo punto, mas él venció, y que él nos da el poder de vencer el pecado. De hecho, ¿qué dice Apocalipsis? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. Él viene por un pueblo que va a estar guardando. Sí, tenemos este cuerpo pecaminoso que vamos a tener hasta que venga Cristo, pero no por eso vamos a seguir pecando. No, Dios nos da el poder de guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no son graviosos. Pero ahora, ¿qué están enseñando muchas iglesias locales? Lo que dice el pastor, que no vamos a tener victoria sobre el pecado. Pero ¿qué es la verdad presente? ¿Qué es el sellamiento? Victoria sobre el pecado. Explícanos, dilo más, predícalo, Pastor Enríquez. ánimo. Y luego te dicen, a menos que tu nombre esté en este libro de la iglesia, no puedes ser salvo, no serás sellado. Esa es una herejía. Es pensamiento abominable. Porque el sello de Dios es que la victoria sobre el pecado. Así que donde quiera que puedas ir para recibir el mensaje del sellamiento, victoria sobre el pecado, repito aquí lo que dice el hermano, o sea que a donde quiera que puedas ir, a cualquier iglesia donde vas a poder recibir el mensaje sellador. ¿Qué es el mensaje sellador? Victoria sobre el pecado. Ahí es donde debes permanecer y apoyar. Amén, aleluya. Victoria sobre el pecado. Alerta adventista. Incluso si ese grupo no está conectado a las iglesias de la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Antes de que hubiera una conferencia, había verdad. Aleluya. Y cuando la conferencia caiga, todavía habrá verdad. Aleluya. Efesios capítulo 1. Vayan ahí conmigo. ¿A dónde vamos, hermanos y hermanas? La verdad no es suficiente para las personas, mis amigos. Y cuando encuentres, si es que encuentres una iglesia local de la conferencia que están predicando, apóyala. No me pregunten cuál, no sé cuál. Yo conozco una, Alerta Adventista, Ministerio Alerta Adventista en YouTube. Estamos predicando la verdad y el mensaje de victoria sobre el pecado. Sigamos. Si encuentras una, no con la conferencia, una vez que estén predicando la verdad presente, apóyala. Pero aquí está el punto de remate. ¿Cómo sabes si están predicando verdad? Debes estudiar por tu cuenta. Vuelve a estudiar la Biblia. El conflicto de los siglos de
patriarcas y profetas, reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el libro Gran Conflicto y los 9 tomos de testimonios para la iglesia, sin dejar de mencionar Paso a Cristo, Ministerio de Sanación y mi segundo libro favorito. Ok, nomás para que lo sepan. Efesios capítulo 1. Mira conmigo el versículo número 13. ¿Estamos ahí, amigos? ¿Soy un alborotador en Israel? Está bien. Versículo 13. ¿En quién también confiaste después de que escuchaste la palabra de verdad? ¿La qué, amigos? La palabra de verdad. El evangelio de tu salvación. ¿En quién también, después de qué crees, fuiste qué? Sellado con ese Espíritu Santo de la promesa? Entonces, ¿qué experiencia debes tener para ser sellado? Versículo 13. ¿Recibid qué? El evangelio. ¿Recibid qué? Verdad. Por eso, la misma Ellen White convocó a la Conferencia General de Iglesias de los Adventistas. El mismo individuo dijo en volumen 9, Testimonios para la Iglesia, página 48, que los miembros de la Iglesia recuerden que el mero hecho de que sus nombres estén registrados en los libros de la Iglesia no los salvará. Amén, aleluya. La misma persona fue Cristo quien pidió al sistema judío de iglesias. El mismo Cristo, y el mismo Cristo tiene un movimiento de iglesia no conectado con el concilio de Sanhedrin de ese día. Lo que Dios ha unido, ¿por qué quieres separar? ¿Por qué? Porque tienes motivos ocultos. La misma persona. Esto no es una rueda cíclica. Cuarta pieza del pan, hermanos y hermanas. Esto es el momento de urgencia. Es hora de urgencia, amigos. Hora de urgencia. Cuando oficialmente será colocado el sello de Dios en la frente de las personas. Cuando oficialmente será colocada la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha de las personas. ¿Cuándo? ¿Alguien sabe cuándo? ¿Cuándo se aplica la ley dominical nacional? ¿Qué escritura dice eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué escritura dice eso? Vayan conmigo, está bien. ¿Qué? Apocalipsis. Vamos al viejo primero, entonces llegamos al Nuevo Testamento. Vayan a Ezequiel capítulo 8. ¿A dónde vamos, amigos? Ezequiel capítulo 8. Venir a la iglesia no es para saltar y gritar, mis amigos. El sello de Dios será puesto en la frente. ¿Qué representa la frente? La frente es el asiento del juicio, el asiento de la decisión, el asiento de la voluntad. Cualquiera que reciba el sello de Dios significa que ha tomado una decisión consciente de seguir a Jesucristo hasta el final. Entonces, ¿cuál será entonces la marca de la bestia en el frente? Una elección voluntaria de rechazar a Cristo y aceptar la palabra, el sistema de adoración de Satanás y el papado. Es una decisión consciente. Mira Ezequiel 8, versículo número 16. ¿Estamos ahí, mis amigos? Dice, sabes, no leeré todo. Verso 16. Había 25 hombres, los líderes de la iglesia ese día. 25 hombres. La Biblia dice, a la mitad del verso 16, volvieron sus espaldas. ¿Hacia qué? Hacia el templo de Dios. Y giraron sus rostros hacia el este y adoraron el sol. Adoraron al sol hacia el este. Esa es una decisión consciente de volverse hacia atrás, de volverse hasta el este. Le dieron la espalda al templo de Dios y miraban hacia el este. Eso es. Es una decisión intencional. Mira el versículo 17 ahora. Cristo comienza a amenazarlos con juicio. Versículo 18, la primera frase. La furia viene. La furia es la ira de Dios. Mira ahora Ezequiel capítulo 9. Este es mi punto. Díganle a la gente, Ezequiel 8 tiene la amenaza de la furia y la ira de Dios. Ezequiel 8 no muestra la ira. Entonces, ¿qué escritura muestra la ira de Dios? Sobre estos adoradores del domingo. Adorador del sol, adorador del domingo. Sol, domingo. Ve, pregúntale a Constantino, está muerto ahora.
De todos modos, regresa aquí, amigos. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Lee este documento. Verso 1. Fíjate lo que hizo en 321 después de Cristo. Marzo 7. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice, de repente aparece un hombre con un escritor de maíz, un escritor como una pluma de maíz. ¿Qué es eso, amigos? Un escritor de maíz. Es una pluma. ¿Cuál es el propósito de una pluma, de un bolígrafo? Una pluma, un bolígrafo, va a escribir algo. Eso significa que Dios ahora está a punto de escribir los nombres de las personas en el libro de la vida del Cordero. Mira esto ahora. El versículo número 4. Y el Señor Dios dijo ahora, vayan en medio de la ciudad a estos 6 hombres con las armas de matanza. Del versículo 1 al versículo 2. Ves por el medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pone ¿qué? Pone una marca en la frente de los hombres que lloran y gimen por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Acaso eso significa la marca de la bestia? En verso 4, no. La marca de liberación, la marca de victoria, la marca de salvación. Miren el contraste. Verso número 5. Y a los demás les dijo, ve tras él a la ciudad y hierre, y no deje que tus ojos perdonen, ni tengas tu piedad. Decir completamente, viejos y jóvenes, tanto doncellas como niños pequeños y mujeres, pero no os acerquéis al hombre, al niño o la niña que tiene que, no te acerques a estos que tienen que, la marca. Y comienza en mi santuario. Y luego comenzaron los hombres antiguos. Bueno, los hombres antiguos representan los líderes. Empezaron con los antiguos. Entonces aquí tenemos este relato que Dios va a sellar a los que están llorando y gimiendo por los pecados, y a los otros los va a destruir. Y dijo, empieza en mi santuario con los ancianos. ¿Con quiénes son los ancianos? Con los líderes. Oh, sí, tú, pastor. Oh, sí, tú, diácono. Oh, sí, anciano. Oh, sí, ministro. Contigo va a empezar. Y luego, corte parejo, con todos estos perros mudos dentro de la iglesia que no quieren alzar la voz y llamar al pecado por su nombre, viendo que el hombre está siguiendo al hombre y no siguiendo a Jesús. Y por no perder su reputación, por el qué dirán, no alzan la voz. Perros mudos, no lloren y gimen. Aquí en Alerta Adventista somos los que estamos llorando y gimiendo por los pecados que se están cometiendo en Israel, en Jerusalén, el Jerusalén espiritual, en el remanente de Dios. Sigamos. Entonces, ¿qué? ¿Dónde va a empezar la masacre? Con los pastores, con los líderes. Sigamos. Esa es la conexión de Ezequiel 8:16 hasta Ezequiel 9, versículo 1 hasta el versículo número 6. Apúntenlo. Te daré un segundo testigo. Ve Apocalipsis 13. Vayan a Apocalipsis 13. ¿A dónde vamos ahora? Apocalipsis 13. En la ley dominical, Apocalipsis 13. Miren el verso 16 al verso 17. Amigos, miren estos pasos cuidadosamente. En el verso 16 encontramos individuos siendo forzados a adorar falsamente. En verso 16 dice que Él ordena todo. ¿Cuántos? Todos. Y lea el verso 16 y el verso 17. A que reciban la marca de la bestia. Ahora mira cuidadosamente. ¿Acaso significa que cada persona recibirá la marca de la bestia? No. Entonces, ¿dónde está el otro grupo? Capítulo 13 termina y el capítulo 14 comienza. Mira el capítulo 14. Mira el verso 1. ¿Qué ves en el versículo 1? ¿Qué es el número que está en el monte Sinaí con el Cordero? El Cordero que es Jesucristo. ¿Qué está en sus frentes? ¿Qué está en sus frentes? Los 144,000. El nombre del Padre. Pausa. ¿Qué es el nombre del Padre? Bueno, hay muchos nombres para el Padre. Les daré uno. Gálatas. Marquen su Biblia. Gálatas, capítulo 4 y verso número 6. La Biblia dice, Abba, Padre. ¿Cuál es ese nombre? Abba, Padre.
Mis amigos, Abba, A-B-B-A, ¿qué está en medio de la palabra sábado? Abba. ¿Qué está en medio de la palabra sábado? Abba. Entonces, ¿qué hay en sus frentes? Entonces, ¿qué está en la frente de ellos? El nombre del Padre. ¿Dónde? En sus frentes. Abba, sábado. ¿Cuántos? 144,000. ¿Acaso el nombre del Padre es el sello? Claro. Ahora fíjense, Apocalipsis 7. Capítulo 7, versículo 1 al versículo 4. ¿Ves las 12 tribus? Las 12,000. 12,000 de cada una de las tribus. Hagan su cálculo. Es 144,000. ¿Y qué hay en sus frentes? Versículo 1 al versículo 4 de Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué está en sus frentes? El sello, el nombre del Padre. En la ley dominical nacional. Un segundo testigo. ¿Quieres un testigo más? ¿Quieres uno más? Quédate ahí. En Apocalipsis capítulo 7, cuanto más nos acercamos al final, lo más claro debe ser la presentación del Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14 es su tercer testigo. El capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9 y versículo 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciba su marca, él mismo recibirá la ira de Dios. Pausa. Todos háblenme. ¿Cuál es la ira de Dios? Bueno, las 7 últimas plagas hasta la segunda muerte. Pregunta: ¿acaso las últimas 7 plagas destruirán la tierra? ¿No? ¿No? Pregunta: ¿acaso las últimas 7 plagas destruirán la tierra? Vale más que creas que lo harán. Las 7 últimas plagas destruirán la tierra, mis amigos. Las destruirán. Pero ahora, segundo punto, ¿qué dice Dios debe pasar antes de que las palabras "no lastimes la tierra, ni el mar, ni el árbol"? ¿Hasta qué? Hasta que selles. Eso es, mis amigos. Así que antes que el mundo sea destruido por la ira de Dios, sabemos fuego y azufre, pero antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué destruirá las aguas? ¿Por qué algunos de vosotros se están rascando la cabeza? ¿Qué pondrá sangre en las aguas? Las plagas. Destruyendo árboles, las plagas. ¿Lo veis ahora? El sol quemando hombre, las plagas. Pero antes de eso, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder? El sellamiento de Dios.